Estás siendo engañado espiritualmente y aún no te has dado cuenta. Hay momentos en que el peligro no reside en lo que se ve, sino en lo que ocurre silenciosamente en el interior del alma. Muchos creen que el engaño espiritual se revela de forma abrupta y escandalosa, con caídas evidentes. Pero la verdad es la opuesta. El engaño más peligroso es el que se disfraza de paz, el que no duele, no alarma, no asusta. Es el que se instala lentamente, a través de pensamientos que parecen propios, hábitos que parecen normales y sentimientos que parecen inocentes. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que hay momentos en que, incluso buscando a Dios, sientes el corazón apesadumbrado, la mente cansada y la fe en silencio, como si algo te estuviera arrebatando el alma, no con fuerza, sino con suavidad? Una distracción aquí, un momento de desaliento allá, una oración postergada, una fe que antes ardía con fuerza, ahora es solo humo. Y tratas de explicarlo diciendo que es cansancio, rutina, estrés, pero en el fondo hay una incomodidad que no puedes definir. ¿Y si te dijera que esto no es solo una cuestión emocional? Que hay movimientos espirituales que ocurren detrás de lo que parece ordinario, y que muchos cristianos se están alejando de Dios sin darse cuenta, no por pecados evidentes, sino por ajustes graduales, por pequeñas concesiones, por rendiciones silenciosas. Si algo en tu interior te dice que esto tiene sentido, quédate, porque comprender lo que está sucediendo ahora podría ser justo lo que te traiga de vuelta al centro de la voluntad de Dios antes de que sea demasiado tarde. La sutileza del engaño espiritual rara vez se manifiesta de forma evidente. Se acerca lentamente, casi como una brisa apenas perceptible, pero que altera por completo el ambiente del alma. La persona sigue rezando, sigue diciendo que confía en Dios, pero en su interior algo empieza a pesarle, como si el silencio interior se hubiera vuelto más denso. Es esa pequeña distracción, esa leve falta de sensibilidad espiritual que llega sin avisar, y a menudo la persona piensa que es solo cansancio, cuando en realidad es el corazón alineándose milímetro a milímetro. El autoengaño espiritual no se manifiesta en tormentas, sino en pequeños goteos. Un pensamiento que pasa desapercibido, un hábito que se repite y parece normal. El deseo de posponer lo que antes era prioritario. Es como cuando alguien mueve una silla un poco. Al principio apenas se nota la diferencia, pero con el tiempo la distancia al centro se vuelve enorme. Y esta distancia se construye lentamente, precisamente porque, de esta manera, la persona no se da cuenta de que se está alejando de la presencia. A menudo, la señal es un cansancio espiritual inexplicable. La persona dice, pero si no hice nada malo. Y es cierto, no se trata de un error, sino de una distracción. El enemigo no intenta arrebatar la fe de golpe, intenta adormecer el corazón. Sabe que un corazón adormecido sigue creyendo, pero ya no lucha. Y es entonces cuando algo empieza a cambiar, llevándonos a comprender que a veces la voz que seguimos parece la nuestra, pero no lo es del todo. Hay momentos en que una persona cree firmemente que sigue su propia lógica, sus propios pensamientos e incluso sus propias conclusiones. Pero, en el fondo, algo sutil comienza a influir en sus decisiones sin que se dé cuenta. Es como si un pensamiento extraño se infiltrara entre los pensamientos ordinarios, aparentando naturalidad, pero con una intención distinta. El alma siente un ligero desajuste, un cambio casi imperceptible, y aún así algo en su interior intenta advertir: este no eres tú. Es entonces cuando el discernimiento se convierte en algo más que una virtud, se convierte en supervivencia espiritual. Esta voz no llega gritando, llega susurrando al ritmo de la rutina. No necesitas rezar ahora. Esto no es tan grave. Estás cansado. Descansa hoy.
Y la persona cree que es solo autocuidado, cuando en realidad es un lento distanciamiento de la presencia, un distanciamiento tan sutil que parece razonable. Por eso es tan peligroso, porque cuando el engaño espiritual se disfraza de lógica, el alma deja de cuestionar, y cuando el alma deja de cuestionar, deja de observar. Un ejemplo sencillo y real. ¿Te has fijado alguna vez en cuando alguien dice que está cansado y poco a poco deja de buscar a Dios? Al principio, nada parece malo, todo parece justificable, pero una semana se convierte en un mes, y un mes en un distanciamiento emocional de Dios. Cuando esto sucede, el corazón empieza a perder sensibilidad espiritual sin darse cuenta. Y es en ese momento cuando se acerca un segundo engaño, aún más silencioso, aún más convincente, que utiliza lo que parece normal para alejar el espíritu de su centro. El corazón humano posee una capacidad silenciosa, se acostumbra a las cosas y a veces se acostumbra a lo que le duele. Pequeñas actitudes, palabras, pensamientos o comportamientos que parecen inofensivos se aceptan gradualmente, como quien deja una puerta entreabierta sin darse cuenta de que entra el viento. El alma comienza a tolerar lo que antes causaba malestar. Lo que antes era una señal de alerta, ahora es rutina. Y cuando lo que duele se vuelve común, el discernimiento empieza a debilitarse porque la persona deja de darse cuenta de lo mucho que se está alejando del presente. Así es como muchos pierden la llama del espíritu sin darse cuenta. No por haber tomado una decisión drástica, sino por haber dejado pasar pequeñas acciones repetidas. Un comentario hiriente que antes les molestaba, ahora pasa desapercibido. Una mentira insignificante que parecía absurda, ahora se siente justificada. Una distracción que antes parecía una pérdida de tiempo, ahora se percibe como un merecido descanso. Poco a poco, el corazón comienza a aceptar migajas espirituales en lugar de alimento sólido. Y este intercambio silencioso es uno de los engaños más peligrosos, porque hace creer a la persona que nada ha cambiado. Un ejemplo práctico. Imaginemos a alguien que decide, solo por esta vez, no rezar antes de acostarse porque está cansado. Luego, otra vez y otra más. De repente, la oración que alimentaba su alma se ha convertido en un recuerdo lejano. El problema no es el acto en sí, sino lo que representa. El alma se distancia de su centro sin darse cuenta, y justo cuando la persona se acostumbra a esta distancia, comienza a infiltrarse otro tipo de engaño, utilizando la rutina como herramienta. La rutina es poderosa. Puede fortalecer o aprisionar, según quien la dirija. Muchos creen vivir con normalidad, dejándose llevar por la corriente, haciendo todo como siempre. Pero a veces es precisamente esa normalidad la que adormece el alma. Cuando todo se vuelve automático, el corazón deja de percibir las señales del espíritu. La persona se levanta, trabaja, habla, cumple con sus compromisos, pero en su interior pierde la luminosidad, la sensibilidad y el silencio interior que antes indicaban la presencia divina. Es como vivir en piloto automático. El alma se acostumbra a sobrevivir en lugar de vivir, y cuando eso sucede, las pequeñas desviaciones se vuelven invisibles. La persona deja de notar cuando su corazón está apesadumbrado, deja de notar cuando ya no siente alegría en lo que antes era fuente de vida, deja de notar que ya no escucha la voz de Dios con claridad. El enemigo no necesita destruir la rutina, solo necesita usarla para que la persona deje de prestar atención a su propia alma. Un ejemplo práctico. Alguien empieza el día mirando el móvil antes de rezar. Parece algo insignificante, inofensivo, pero con el tiempo, la mente se llena de voces externas antes de escuchar la voz de Dios. Y cuando la primera voz del día no es la de Dios,
El resto del día transcurre al ritmo de la distracción. Por lo tanto, las pequeñas decisiones cotidianas moldean el estado espiritual del alma. Y es precisamente cuando la rutina se vuelve demasiado cómoda que algo más profundo empieza a manifestarse, un cansancio que no es físico, sino del alma. Existe un tipo de cansancio que no se origina en el cuerpo, sino en el alma. Es ese peso silencioso que aparece incluso cuando una persona ha dormido bien, ha comido bien y todo parece normal. Este cansancio espiritual no grita, agota, oscurece el brillo de la oración, la voluntad de buscar, la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. La persona sigue creyendo, pero siente como si cargara con algo invisible a cuestas. Y cuando llega este cansancio, el peligro reside en pensar que es solo una etapa o estrés, cuando en realidad puede ser señal de una desviación interna. El corazón empieza a debilitarse cuando se desconecta de la presencia. Es como una lámpara que aún permanece encendida, pero tiembla, a punto de apagarse. El enemigo sabe que si logra cansar el espíritu, no necesita destruir nada. Solo necesita mantener a la persona lo suficientemente agotada como para que deje de luchar. Y este cansancio espiritual es insidioso. Se presenta como pereza, desaliento o falta de motivación, pero en realidad es el alma intentando advertir que ha perdido su centro, su enfoque y necesita regresar a la fuente. Un ejemplo práctico. Alguien que antes disfrutaba orando, ahora siente que es un esfuerzo. Antes, abrir la Biblia era un alimento espiritual. Ahora parece una tarea pesada. Antes, estar en la presencia del Espíritu Santo traía paz. Ahora parece una carga. Cuando esto sucede, la solución no es forzar la espiritualidad, sino reconocer el síntoma. El cansancio espiritual es una invitación a regresar al punto de partida. Y es precisamente cuando una persona empieza a creer que puede seguir adelante sola que surge el siguiente engaño con aún mayor fuerza. La autosuficiencia espiritual es una de las trampas más convincentes porque se disfraza de fortaleza. La persona empieza a creer que, por conocer ya la palabra, haber caminado con Dios y haber presenciado milagros, está a salvo. Como si la experiencia espiritual fuera un escudo eterno que nunca necesita renovarse. Pero caminar con Dios no se trata de lo que uno ya ha experimentado, sino de lo que sigue buscando. Cuando el corazón cree que todo está bien porque sé lo que hago, se distancia de la dependencia de su presencia, y esto crea brechas sin que la persona se dé cuenta. Es sutil. La persona sigue hablando de Dios, aconsejando a otros, compartiendo versículos, haciendo todo bien ante los demás, pero por dentro el alma se distancia. Oran menos, o solo oran cuando lo necesitan, y con el tiempo la oración deja de ser una relación y se convierte en un recurso. El corazón cambia la intimidad por la autonomía. Y cuando la fe se convierte en un hábito, sin presencia, pierde su fervor y sensibilidad espiritual. Es como un músico que ya conoce todas las notas, pero ha olvidado cómo sentir la música. Un ejemplo real, alguien que ya ha tenido experiencias profundas con Dios y cree que jamás se apartaría. Esta persona, sin darse cuenta, comienza a vivir una fe basada en la memoria. Recuerda lo que Dios ha hecho, pero no experimenta lo que Dios está haciendo hoy. Y cuando la autosuficiencia reemplaza la dependencia, la persona empieza a guiarse por su propia lógica, no por la voz de Dios. Y es precisamente en este punto donde aparece el siguiente engaño, que ofrece atajos que parecen paz, pero que tienen un alto precio para el alma. Los atajos espirituales son seductores porque prometen resultados rápidos con mínimo esfuerzo. Son opciones que parecen más fáciles, ligeras, más prácticas, pero que, al final, tienen un alto costo para el alma.
A veces se trata de oraré después, lo resolveré yo solo, o Dios entiende. Y sí, Dios entiende, pero el enemigo también entiende el cansancio, la vulnerabilidad y la prisa, y usa todo eso para alejar el corazón de su presencia. Los atajos parecen descanso, pero a menudo son una forma disfrazada de escape. La gente empieza a buscar la paz donde no la hay. Busca consuelo en distracciones, en personas que les brindan un alivio momentáneo, en hábitos que adormecen la mente. No es escandaloso, no parece incorrecto, precisamente por eso es engañoso. El corazón deja de afrontar lo necesario y se refugia en lo conveniente. El alma se siente más ligera por un instante, pero pierde profundidad. Y una fe superficial no resiste las tormentas. Un ejemplo práctico: alguien que sufre, en lugar de abrir su corazón a Dios, pasa horas en redes sociales, viendo series o entablando conversaciones vacías, solo para evitar sentir. Parece una protección emocional, pero es una forma de evasión espiritual. Y toda evasión tiene un precio. El corazón se acostumbra a no buscar. Y cuando se acostumbra, su presencia parece distante. Y justo cuando el alma intenta encontrar paz fuera de sí misma, la siguiente decepción se presenta a través de personas y entornos que parecían inofensivos. A menudo, el engaño espiritual no se manifiesta mediante grandes ataques, sino a través de personas y entornos que parecen completamente inofensivos. El corazón comienza a absorber las ideas, los pensamientos y las actitudes de quienes lo rodean, sin darse cuenta de que está siendo moldeado gradualmente. No se trata de malas compañías en un sentido estricto, sino de influencias sutiles, alguien que normaliza la frialdad espiritual, que trata la fe como algo secundario o que insiste en vivir en piloto automático. Estas influencias crean una atmósfera donde el espíritu pierde sensibilidad sin percatarse de ello. El alma es como una esponja, absorbe el ambiente que la rodea. Si una persona pasa demasiado tiempo en entornos que no fomentan la presencia, su fuego interior comienza a debilitarse. Conversaciones superficiales, expectativas humanas, preocupaciones constantes. Todo esto agota el espíritu, no porque sea malo en sí mismo, sino porque no nutre lo eterno. La persona sigue creyendo, pero se vuelve más lógica, más cautelosa, más distante. Y lo que una vez fue convicción, ahora es solo un recuerdo de lo que alguna vez sintió. Un ejemplo real: alguien que busca acercarse a Dios, pero pasa la mayor parte del tiempo con personas que viven ansiosas, comparándose con los demás o distraídas. Poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a pensar, sentir y actuar igual. El corazón se adapta al entorno, y cuando éste no fomenta la presencia, el alma comienza a marchitarse. Es precisamente en este punto cuando surge otro engaño, aún más sutil, cuando el corazón deja de percibir las señales internas, incluso cuando son claras. Hay momentos en que Dios habla, pero la persona ya no escucha con la misma atención. No es que la voz de Dios se haya debilitado, sino que el corazón se ha acostumbrado al ruido interno. El alma se enfrasca tanto en distracciones, pensamientos y preocupaciones que las señales espirituales pasan desapercibidas. El corazón, antes sensible, ahora se vuelve menos atento, menos receptivo, y cuando la conciencia comienza a aquietarse, la persona puede estar experimentando algo grave, pero cree que todo está bien. Este tipo de sordera espiritual no surge de la noche a la mañana. Se forma cuando se ignoran repetidamente las pequeñas señales de alerta. ¿Conoces ese momento en que uno siente que debería orar, pero dice, luego? Esa incomodidad que surge cuando algo anda mal, pero se prefiere no pensar en ello ahora. Con el tiempo, el corazón se vuelve resistente. No porque no ame a Dios,
sino porque ha aprendido a relegar su voz a un segundo plano. Un ejemplo práctico. Alguien siente claramente la necesidad de pedir perdón, cambiar un hábito, alejarse de algo o alguien, pero decide posponerlo para mañana. Ese mañana se repite tantas veces que la conciencia deja de insistir. El corazón se acostumbra al silencio y cuando ya no duele, deja de despertar. Es precisamente en este punto donde surge otro error: confundir emoción con fe, haciendo de la espiritualidad una cuestión de sentimiento en lugar de obediencia. Mucha gente cree que sentir intensamente es lo mismo que tener una fe profunda. Confunden la intensidad emocional con la intimidad espiritual. Hay momentos en que una persona llora, se emociona y se conmueve durante la adoración, y eso es hermoso, sin duda, pero si no hay transformación, se queda solo en el plano emocional. La verdadera fe no se mide por lo que una persona siente durante la adoración, sino por lo que decide en silencio. El corazón puede vibrar por fuera, pero estar vacío por dentro. La emoción es pasajera, sube y baja como una ola. La fe, en cambio, es un fundamento, algo que sostiene la vida incluso en los días en que no se siente nada. Es fácil levantar las manos cuando la música conmueve el alma, pero difícil mantener la obediencia cuando nadie observa. El enemigo lo sabe. No necesita disminuir la emoción, solo necesita impedir la transformación. Si una persona se acostumbra a pensar que sentir es suficiente, nunca despertará a la realidad de que el verdadero fuego del espíritu se manifiesta en la práctica de la vida y no solo en las lágrimas derramadas. Un ejemplo real. Alguien escucha un sermón que le impacta profundamente, siente la voz de Dios, le promete un cambio, pero al día siguiente vuelve a los mismos hábitos, las mismas decisiones, los mismos miedos. No hubo transformación, solo una sensación. La fe basada en la emoción es una fe frágil, fácilmente tambaleaba. Y es precisamente en este punto donde se revela el siguiente engaño: interpretar el silencio de Dios como ausencia, cuando, en realidad, es una invitación. El silencio de Dios es uno de los momentos más delicados del camino espiritual, pues puede interpretarse de muchas maneras. Para algunos, parece ausencia, para otros, parece que Dios está distante, indiferente o incluso decepcionado. Pero, en realidad, el silencio suele ser una invitación a la profundidad. Cuando Dios guarda silencio, enseña al alma a escuchar de otra manera, a sentir desde otro lugar, a buscarlo no solo a través de las emociones, sino a través de la verdad que sostiene la fe, incluso cuando no se siente nada de inmediato. Es en este silencio donde se forja el discernimiento. El alma aprende a diferenciar la necesidad de la presencia, la urgencia de la confianza, la agitación del reposo. Dios no siempre habla porque sabe que si hablara constantemente, la gente se acostumbraría al sonido y olvidaría el significado. El silencio es un entrenamiento del corazón. Es ahí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en aliento. Se convierte en postura, se convierte en vida. Y es precisamente en este espacio donde el enemigo intenta sembrar la idea del abandono, porque sabe que quien interpreta el silencio como rechazo pierde fuerza. Un ejemplo práctico: alguien ora, busca, lee, espera y no siente nada. La primera reacción es la duda. ¿Me equivoco? ¿Acaso Dios no me escucha? Pero es precisamente en ese momento cuando la persona debe permanecer incluso sin sentir nada. Persistir en la presencia, aunque parezca distante. Porque cuando la fe permanece en silencio, algo en el alma despierta. Y cuando el alma despierta, regresa el discernimiento. Y con el discernimiento emerge la clave que tanto falta hoy en día.
El discernimiento no consiste solo en saber qué está bien o mal, consiste en percibir lo que parece correcto, pero no lo es. Consiste en sentir cuando algo no encaja con la paz que el espíritu conoce, aunque parezca lógico, bello o cómodo. En un mundo donde todo es rápido, estimulante y urgente, el discernimiento escasea porque requiere pausa, silencio y sensibilidad interior. Y cuando una persona pierde el discernimiento, empieza a vivir impulsada por opiniones, emociones e influencias externas, sin siquiera darse cuenta de hasta qué punto su alma se deja llevar. El discernimiento se desarrolla en la presencia de Dios. No se aprende simplemente leyendo, escuchando o viendo. Implica intimidad. Cuanto más se acerca una persona a Dios, más claro se vuelve lo que le pertenece y lo que no. El espíritu comienza a reconocer lo que nutre el alma y lo que la agota, lo que despierta la vida y lo que adormece el corazón, lo que acerca a su presencia y lo que crea distancia. Y esta sutil percepción es la que protege el corazón de engaños que parecen pequeños, pero que son muy engañosos. Un ejemplo práctico. Imaginemos a alguien a punto de tomar una decisión importante. Todo parece correcto, todo parece favorable, todos están de acuerdo. Pero en el fondo hay una leve, casi imperceptible, incomodidad. Esta incomodidad es el discernimiento pidiendo atención. Cuando una persona aprende a respetar esta señal, evita grandes tropiezos. Y cuando el discernimiento despierta, surge el deseo de recuperar algo aún más esencial: la claridad espiritual. Recuperar la claridad espiritual no es un proceso complejo, pero sí intencional. La claridad regresa cuando el alma encuentra su centro, cuando la persona deja de buscar hacia afuera y comienza a mirar hacia adentro, ante Dios. Es en ese momento cuando decide detenerse, respirar y volver a escuchar. Volver a la sencillez, volver a lo esencial. Cuando la búsqueda deja de ser de sensaciones y se convierte en búsqueda de presencia, la luz comienza a aparecer de nuevo, aunque sea tenuemente, aunque sea pequeña. La claridad espiritual se fortalece con pequeñas decisiones cotidianas. No se trata de grandes gestos, sino de constancia. 5 minutos de oración sincera valen más que 1 hora de palabras vacías. Leer un salmo con el corazón abierto vale más que terminar 4 capítulos sin asimilar nada. Un momento de silencio puede restaurar lo que la ansiedad había robado. El regreso al centro se realiza paso a paso, sin prisas, con honestidad y entrega. Ejemplo práctico. Dedica un momento del día a hacer algo sencillo pero profundo. Siéntate en silencio. Coloca la mano sobre el corazón. Respira. Di: Señor, estoy aquí. Y quédate, sin exigir, sin esperar, sin intentar controlar. Simplemente sé. Porque es en la permanencia donde se reaviva la llama. Y cuando esa llama vuelve a arder, regresa la sensibilidad. Y es precisamente ahí donde surge el siguiente paso: reconstruir la sensibilidad del alma. Recuperar la sensibilidad del alma es como despertar de un largo sueño. Al principio, todo parece distante, lento, casi apagado. Pero a medida que la persona se acerca de nuevo a su presencia, pequeñas chispas comienzan a reavivarse. El alma empieza a sentir lo que antes dormía: una paz serena, una ligereza de espíritu, claridad de pensamiento. No es un retorno inmediato, sino un proceso de reeducación interior. La sensibilidad espiritual se fortalece cuando una persona decide estar con Dios no solo para pedir, sino para ser. Esta sensibilidad se reconstruye a través de pequeños gestos sinceros. Una oración pronunciada con verdad, un salmo leído despacio, saboreando cada palabra, un himno cantado incluso sin quererlo, porque es un acto de fe y no de emoción.
Cuando el alma comprende que la presencia es más importante que el resultado, comienza a abrirse de nuevo. Y de poco a poco, lo que estaba seco encuentra agua, lo que parecía muerto respira, la llama que se había extinguido vuelve a temblar hasta que se enciende de nuevo. Ejemplo práctico: elegir un momento del día para estar con Dios sin pedir nada, sin explicar nada, sin intentar sentir nada, simplemente estar, permanecer allí, aunque parezca poco, aunque parezca vacío, porque es en este silencio donde el corazón vuelve a escuchar. Y cuando el corazón vuelve a escuchar, el camino retoma su rumbo. Y es precisamente ahí donde entra el siguiente paso: caminar con Dios de forma activa y consciente, ya no impulsados por la inercia, sino por la elección. Caminar con Dios de forma activa y consciente significa elegir cada día quién guiará tu corazón: el miedo, la rutina, la distracción o su presencia. No se trata de vivir en la perfección ni de sentir algo extraordinario todo el tiempo. Se trata de estar espiritualmente despierto. Se trata de notar cuando tu alma se desvía, aunque sea mínimamente, y decidir regresar de inmediato. Caminar con Dios es una relación continua, una conversación constante, una atención a lo que conmueve tu corazón. Es vivir despierto. Este camino se fortalece cuando uno acepta que la fe no es solo un estado interno, sino una actitud ante la vida. Es despertar y decir: hoy elijo permanecer cerca, incluso en los días tranquilos, incluso en los días en que el alma se siente cansada, incluso cuando no sucede nada afuera. Es en esos días cuando la fe se vuelve real, porque no depende de lo que sientes, sino de lo que decides. Es la pequeña obediencia diaria la que echa raíces profundas e inquebrantables. Ejemplo práctico: crea pequeños hábitos conscientes que alineen el alma con el espíritu. Comienza el día con una frase sencilla: Señor, guía mis pensamientos. Haz breves pausas durante el día para respirar y recordar la presencia. Termina la noche agradeciendo algo concreto, aunque sea pequeño. Estas acciones cultivan un corazón despierto, sensible y firme. Y ahora que se ha vislumbrado el camino, algo más profundo comienza a revelarse en todo el proceso. Ahora que comprendes lo que sucedía en tu interior, la pregunta que realmente importa es: ¿qué vas a hacer al respecto? Porque saber sin actuar deja todo igual. La transformación comienza cuando el corazón decide dar un paso, aunque sea pequeño, aunque sea silencioso, pero sincero. No esperes a sentir algo extraordinario para regresar. Empieza con las cosas sencillas. Un momento de silencio con Dios, una oración sincera, un pequeño acto de obediencia hoy. Piénsalo con calma. ¿En qué momento de este proceso te habló Dios? ¿Fue una distracción, el cansancio, la rutina lo que te dejó agotado? ¿O es que la fe se ha convertido en mera emoción? Si algo duele, no huyas. El dolor espiritual es donde el alma pide sanación. Comenta abajo qué parte te pareció más relevante. No se trata de explicar, sino de ser claro. Cuando le das nombre a lo que Dios ha revelado, le quitas el poder del engaño para permanecer oculto. Y antes de irte, recuerda, no tienes que caminar solo. Si este contenido te ha resonado, si has sentido que hay verdad, cariño y profundidad en él, entonces suscríbete al canal, activar notificaciones. De esta manera continúas aprendiendo, despertando y fortaleciendo tu caminar con Dios día a día. El viaje no termina aquí, apenas comienza.